ahora le invitamos a Leda Kamenopoulou para dar inicio a la ponencia Aprender con los sentidos. Le damos un aplauso a Leda. Leda Kamenopoulou, licenciada en Psicología, Educación Inclusiva, Necesidades Educativas Especiales y Discapacidades. Cuenta con 15 años de experiencia en la enseñanza superior del Reino Unido y un doctorado en discapacidad multisensorial y educación inclusiva. Se enfoca en la accesibilidad y la inclusión en la educación para grupos infrarrepresentados, como personas con discapacidad multisensorial y aquellos del sur global. Muchas gracias. Primero les quería agradecer a los organizadores de este congreso por la invitación. Me da muchísima alegría y es un gran honor que me hayan pedido abrir este segundo día del Congreso IUN 2024 con mi charla Aprender con los sentidos. Antes de empezar, me gustaría contarles un par de cosas. Primero, Gracias. Estoy bien por ahora. Si quiero moverme, me voy a mover. Gracias. Vengo de Londres, donde llevo más de 20 años viviendo en Londres y trabajo en UCL, en ese momento, USCL. Pero yo soy griega desde Grecia. Entonces, si ven algún error en mis diapositivas o si cometo algún error hablando en español, por favor párenme y yo puedo explicar, porque me tocó escribir esta charla primero en inglés, así es que funciona mi cerebro, después traducirla en español y estoy segura que hay tal vez unos errores, como veo uno acá, un S extra que se me quedó porque así es en inglés. Pero ojalá no haya muchos más. El título de la charla en inglés es Learning Through the Senses. O sea, podría ser también aprender a través de los sentidos, o aprender con los sentidos. Estos son los puntos clave que voy a cubrir hoy en mi charla. Mi charla tiene 3 partes. Primeramente voy a hablar de la jerarquía de los sentidos privilegiados y los sentidos desfavorecidos. En la segunda parte voy a hablar del papel que juegan los sentidos en el aprendizaje y el desarrollo. Y voy a culminar esta charla haciendo el vínculo con el tema, el enfoque de esta conferencia tan maravillosa, que es el vínculo con la educación inclusiva, las implicaciones para o por la educación inclusiva. No soy muy buena con preposiciones en ningún idioma, eso se los tengo que contar, ni en inglés ni en español, solo en griego. Ok, siguiente, por favor. Asumí que ustedes tendrían acceso al internet. Si pueden ir a este sitio web, que es @mentimeter.com, les va a pedir un código, y el código se lo leo, es 64536418. Y la pregunta que tienen que contestar es ¿por qué los toros odian el color rojo? Hay 2 opciones. Desafortunadamente no las puedo, sí las puedo leer. Si me pueden por favor mostrar el Menti acá en mi pantalla, podríamos ver cómo votaron ustedes. Menti, por favor. Gracias. Entonces, la primera opción, los toros son en su mayoría, no lo puedo ver, daltónicos.
es el movimiento amenazador y ondulante de la capa roja del matador lo que enfurece al toro, no el color. La otra opción, los toros tienen una mayor concentración de conos L en su retina, lo que hace que el rojo parezca mucho más brillante para un toro que otros colores. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver cómo votaron, si nos funciona eso. El código está ahí, yo lo repito, 64536418. Espero para que más gente pueda votar, pero por ahora tenemos 10 en la primera opción, 7 en la segunda, entonces más o menos lo mismo. Ok, ustedes van votando. Vamos a volver a las diapositivas, por favor, y voy a volver a hablar sobre eso un poco más tarde. Siguiente, por favor. Ok, un poco de mi cultura, de mi patrimonio cultural. Aquí tenemos un poco de texto de Edipo, de Sófocles, en griego antiguo, después en español, la traducción a la derecha para ustedes en español. Así fue que aquí fue que traducí desde griego antiguo a inglés, luego en español. Mi mente iba a estallar ahí. Pero entonces, les cuento, si no conocen esta tragedia antigua, griega antigua, es la parte donde Tiresias él puede adivinar el futuro. Y le está diciendo a Edipo que usted cometió un gran error porque mató a su padre y se está acostando con su mamá. Esta es la tragedia griega antigua, ¿ok? Y Edipo está furioso con él, no lo cree para nada, ¿sí? Y le dice, eres ciego, otro error, no ciega, ciego, en tus oídos, tu mente y en tus ojos. Luego, al final de la tragedia, cuando Edipo se da cuenta de lo que haya hecho y se quita los ojos, se vuelve ciego, se lo hace a él mismo, si me hago entender, el coro le canta, hubieras estado mejor muerto que vivo y ciego. Entonces aquí vemos la ceguera como una metáfora para la peor tragedia que le puede ocurrir a un ser humano. También lo vemos como una metáfora cuando uno está ciego o es ciego, no puede. Eso simboliza la luz, el conocimiento, muchas cosas. Por eso dice, eres ciego en tu mente, no solo en los ojos. Y siguiente, por favor. Y hablemos un poco de los sentidos desfavorecidos. Otra vez en el mente, y lo siento, vamos a tener un poco de interacción. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que yo me iba a pasar hora y media hablando sola? No creo. Entonces, siguientemente, por favor, la pregunta es, les voy a pedir que tan cómodos se sienten en distintos escenarios, ¿sí? Entonces, si están sentados al lado, no les voy a hacer moverse porque entiendo que la logística de eso es un poco complicada, pero si estaban sentados al lado de alguien que no conocen, no su amigo, no su pareja, no su hijo, ¿qué tan cómodos se sentirían si yo les pidiera que se miren al uno al otro? Segundo escenario, si se escuchen hablar el uno al otro, hola, ¿qué tal? Me llamo Lida. Y que si les pido que se toquen la mano, y el cuarto escenario,
que huelan la mano el uno al otro. Yo no sé, porque pues eso puede cambiar en Europa, en América Latina, yo no sé cómo va a ser eso culturalmente diferente, pero de todas formas, ustedes pueden votar y vamos a ver aquí los resultados. ¿Qué tan cómodos? Strongly agree es que están de acuerdo. Strongly disagree debería ser el otro, que no estoy de acuerdo, no estoy cómodo, básicamente. ¿Sí? Así lo puede mostrar la diapositiva, por favor, con el código 64536418. Yo me lo voy a escribir acá para poder repetirlo, si sea necesario. Por favor, Menti, ¿sí lo hemos cambiado? ¿No lo ven? Bueno, olvidemos de eso. Si nadie puede votar, ustedes, you get the idea, right? Si levantan la mano, sí, puede ser, puede ser. Ok, primero, ¿qué tan cómodos si les digo que se miren? ¿Están cómodos? Sí, bien cómodos, sí. Si se escuchan hablar el uno al otro, bien. Tocarle la mano a una gente que no conozcan, muy importante, no su amigo. Y que si les digo que le huelan la mano a la persona. Ok, bueno, gracias. Por favor, las diapositivas. Siguiente. Entonces, esta es mi proposición. Esto viene de un libro que es sobre filosofía de la arquitectura. Se llama The Eyes of the Skin, los ojos de la piel. En este libro, ¿me puede cambiar la siguiente, por favor? Que tengo los puntos claves aquí. Gracias. Proporciona evidencia histórica sobre el desarrollo del paradigma ocular céntrico en la cultura occidental desde los griegos antiguos. Esto fue el punto que quería hacer antes. Explora el impacto en la experiencia del mundo y en relación con la arquitectura y examina el papel de otros sentidos en experiencias arquitectónicas auténticas y señala el camino hacia una arquitectura multisensorial que facilite el sentido de pertenencia y la integración sensorial. Porque el argumento es que como cultura nos hemos enfocado históricamente muchísimo en lo visual. Anterior, no siguiente, anterior, por favor, gracias. Entonces dice el Palasma, dice, no hay duda de que nuestra cultura tecnológica ha ordenado y separado aún más claramente los sentidos. La visión y el oído son ahora los sentidos sociables privilegiados, mientras que los otros tres se consideran restos sensoriales arcaicos, con una función meramente privada y suelen estar suprimidos por el código de la cultura. Y ahora entienden ustedes por qué no se sentían cómodos, tocarse tan cómodos y olerse el uno al otro. Y también entienden por qué les pregunté la primera pregunta sobre los torros, porque nos enfocamos como cultura muchísimo en lo visual. Entonces pensamos que es el color rojo lo que enfurece al toro, pero no es eso, porque no percibe color, el toro percibe emoción, y eso es lo que le enfurece. Siguiente, por favor. Siguiente. Otra prueba. Ok, eso, si pueden ir a Menti, les leo el código 64536418.
1:8. ¿Ya? ¿Se pudieron conectar? ¿Sí? Gracias. Entonces, les cuento la historia mientras ustedes vayan votando. Eso viene de un grupo en lo que soy miembro de ese grupo. Es un grupo de gente sordociega. Yo no soy sordociega todavía, pero estoy conectada con ellos. A ellos les gusta comunicarse muchísimo por correo electrónico, porque se puede uno estar sentado desde su casa con sus adaptaciones, conectarse y comunicarse con todo el mundo. Entonces, hay varias conversaciones súper interesantes que toman lugar ahí. Una de ellas que me sorprendió muchísimo, porque nunca jamás me hubiera ocurrido preguntarme eso. Ellos se preguntaban, ¿cuál creen que es la temporada más táctil y más olorosa? Me pareció súper interesante porque yo no toco a las épocas, yo no las huelo. ¿Qué creen ustedes entonces? ¿Cuál es su primavera? ¿Quién quiere decir por qué cree que es la primavera? Olores, flores, árboles, vegetación, mucho ahí que entra por esos sentidos. Sí, correcto. Otros pueden. Invierno, ¿por qué? Viento, brisa, abrigo. Verano, ¿por qué? Sudor, bravo, el polvo, sol, que se siente mucho en la piel también. Bueno, no hay respuesta correcta, eso depende de dónde vive cada uno y cómo se manifiestan las épocas del año en su sitio, en este sitio geográfico. Pero piensen que también una temporada puede ser muy táctil, como el invierno, la nieve en algunos sitios, ¿cómo? El olor de la lluvia, sí, pero ¿qué más hacemos en el invierno? Nos abrigamos y ponemos guantes. Los guantes no ayudan con la percepción táctil, ¿sí? Entonces, hay muchísimo ahí. A mí me parece muy interesante este tema. Pero, gracias por su participación. Vamos a seguir ahora. Gracias. Siguiente, por favor. Okay. Uno de los líderes de este grupo de gente sordociega, que se llama John Lee Clark, es de los Estados Unidos, acaba de escribir un libro. Él es un poeta, es un autor y es un educador. Y acaba de escribir un libro maravilloso, excelente, que lo recomiendo a todos. Si alguna vez se traduzca en español, es disponible en inglés en ese momento. Y yo acabo de escribir la reseña. Ahí les tengo el DOI, que después van a tener las diapositivas y pueden accederlo. Deberían tener acceso gratis si quieren leer más. Pero aquí les tengo los puntos clave. Siguiente, por favor. Esos son los aspectos destacados del libro. John cuenta sobre su experiencia de vivir como una persona sordo-ciega, navegando un mundo que privilegia los sentidos de la distancia, la visión y el oído, se llaman los sentidos de la distancia. Está contándonos del nacimiento de ProTactile, voy a hablar de eso ahorita, el primer lenguaje basado íntegramente en el sentido del tacto.
Cuestiona prácticas de accesibilidad y el significado como entendemos nosotros a la inclusión. Él dice, qué arrogancia, ¿por qué siempre sobre ellos? ¿Por qué se trata siempre de ellos? ¿Por qué son ellos los que tienen que incluirnos a nosotros? ¿Por qué no somos nosotros los que deberíamos incluir a ellos, a nuestro mundo, el mundo táctil? ¿Sí? Y introduce muchos términos súper interesantes, pero a mí me emocionó se llama distantismo, que es cuando la sociedad privilegia los sentidos de la distancia y pone a la gente, lo cual pone a la gente sordo-ciega en un, ¿cómo se llama? Disadvantage, desventaja, ¿sí? Entonces también sigue con este argumento y muestra que como la sociedad percibe a la discapacidad es una injusticia social, es algo creado por la sociedad, la situación de gente con discapacidad, de estar ahí donde están, de tener que esperar para que otros los incluyan. Siguiente, por favor. Ok, aquí les puse este texto del libro de John, lo voy a leer, explica cómo funciona este lenguaje basado en el sentido del tacto. Insistimos en hacer todo a nuestra manera, tanteando, tocando todo y a todos. El idioma es todo táctil, te tienes que sentar tocando el cuerpo al uno al otro y te comunicas tocando todo el cuerpo, ¿sí? Estamos jugando con los espacios tradicionales, reorganizándolos para que se adapten mejor a nosotros y no al revés. El movimiento ProTactile está obsesionado con la experiencia directa. La pregunta con la que comenzamos no es cómo lo hacemos más accesible. En lugar de eso, comenzamos preguntando qué se siente hermoso. What feels beautiful. Siguiente, por favor. Aquí, perdóname, aquí en este vínculo pueden leer un artículo buenísimo del New Yorker, otra vez lo pueden acceder gratis, que explica muy bien qué es este movimiento, que es muy, muy nuevo, ¿sí? Está arrancando ahora en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ok, tal vez nos olvidamos de eso, pero si quieren, siempre pueden ir al Menti y contestar estas preguntas. Yo quería preguntarles, porque sé que en la audiencia es una audiencia mixta, hay docentes, hay profesionales que están especializados en otros campos, hay padres, hay gente con discapacidad, pero les quería preguntar, ¿qué tanto entrenamiento, si son profesionales, o qué tanta educación, qué tanta información, si son padres o tienen otro papel, si han recibido alguna formación o educación sobre el papel de los sentidos en el aprendizaje y el desarrollo? Levanten la mano los que han tenido entrenamiento, educación. Muy bien, bastantes, pero comparado con toda la audiencia pienso que son pocos. Y les voy a decir la verdad, yo como en mi entrenamiento de docente, como madre, no he tenido mucha información sobre eso, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. Esto viene voy a mencionar esto al final. Hodges y Miller están escribiendo aquí, toda esta diapositiva está refiriéndose a la sordoceguera. Pero el enfoque aquí es el papel que juegan los sentidos en el aprendizaje.
Dicen, el área de la función sensorial siempre ha sido un aspecto descuidado en la formación docente, generalmente vista en el contexto de los estudios médicos, más que en la pedagogía. La función sensorial se percibe como algo en la periferia de la enseñanza y el aprendizaje, in the periphery, ¿ya? Sin una comprensión, siguen, por parte de los educadores de la función sensorial y el impacto de su pérdida, es poco probable que se logre el acceso a un plan de estudios y una pedagogía adecuados. Y ahora viene mi libro, recién publicado, sobre educando a niños con sordoceguera, educación inclusiva para niños que son sordociegos, es el título más o menos del libro, loosely translated. Pero ahí digo yo que la formación docente debe centrarse en el desarrollo infantil, incluido el papel de la función sensorial en el aprendizaje. Es un problema que tenemos. ¿Sí? Yo siempre conozco a gente, estudiantes míos, gente que se interesa en el tema porque trabaja con niños con discapacidades múltiples, y siempre el mismo motivo, que les falta el entrenamiento, que aprenden al trabajo. Ok, siguiente, por favor. Vamos a hablar de los sentidos olvidados, el tacto, el olfato, ¿lo digo bien? Olfato, y el gusto, ¿sí? Que pueden apoyar el aprendizaje y el desarrollo como métodos de comunicación, fuentes de información sobre el entorno o el ambiente, no estoy segura si esa es la mejor palabra, y herramientas para movilidad y orientación. Siguiente, por favor. Ok, cuando hablamos del tacto, solemos pensar en ¿qué? A manos. Sin embargo, como me imagino que ustedes saben, el tacto es todo el cuerpo y el piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Vamos a ver qué tipo de información podemos obtenemos de nuestro sentido del tacto. Hay dos vías de procesamiento táctil, la vía protectora, como cuando sientes dolor, por ejemplo, sientes la temperatura y más cosas, y la vía discriminativa, toque de presión profunda, vibración, comprendiendo dónde está el cuerpo en relación con el espacio, etc. Y no voy a hablar mucho del último, porque quiero enfocarme en eso mañana en mi taller vivencial. Pero el tacto, dependiendo de cómo lo usamos, nos da información distinta. Un par de ejemplos voy a dar aquí, solo para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Si hacemos lo que se llama tenencia sin apoyo, me imagino que todos tienen sus teléfonos por allá, si intentan tenencia sin apoyo es así, ¿sí? Eso nos da información sobre el peso, qué tan pesado es algo. Con un movimiento lateral nos damos cuenta de la textura. Si lo tocamos así, el tacto estático, ¿qué es lo que hacemos a los niños para ver si están enfermos? Recibimos información sobre la temperatura, etc. Siguiente, por favor. Ok, estos es evidencia de investigaciones que se han realizado con niños que tienen discapacidades múltiples, incluyendo sordoceguera. Y unas estrategias que se ha mostrado que son muy exitosas
son las siguientes: el masaje de aromaterapia, por ejemplo, el uso de fragancias para que los niños tomen decisiones, hagan sus elecciones durante la comida, por ejemplo. Los programas que implican uso de hierbas para cocinar, mapas de olor y cosas así parecidas. El olfato y el gusto pueden proporcionar señales, usarse como puntos de referencia, ayudar con orientación, pueden hacer muchas cosas. Siguiente, por favor. Okay, esto es un trabajo que una alumna, estudiante mía, hizo el año pasado. Todavía no se ha publicado, estamos trabajando en eso. Pero aquí les tengo la información. Lo que hizo, desarrolló una estrategia para co-crear una historia multisensorial y compartirla con una alumna que era sordociega. Este es el libro que crearon y los hallazgos principales. Ella pudo mostrar con los datos que coleccionó que es un método efectivo, ayuda mucho a la comunicación, participación y alfabetización. Eso es correcto, es literacy skill. Bueno. Y fue muy importante para nosotras ver que era un método buenísimo para mantener a la alumna incluida y motivada. Y fue allá que pudimos incluir su voz en la co-creación de esta historia. Siguiente, por favor. Okay. Unas aplicaciones prácticas aquí. Ejemplos de actividades que pueden servir. Las implicaciones educativas o en cualquier contexto donde uno use estas vías, estos sentidos, hay que haber proximidad. Y ustedes antes me contaron que eso no siempre es fácil, ¿sí? Y puede que para el niño también tampoco se siente siempre cómodo, ¿sí? Si tiene que usar el tacto. Adaptaciones táctiles, sobre todo para niños que son ciegos. Y extra tiempo. Y las dificultades. Por ejemplo, algunos niños pueden ser hipersensibles. Toca darles más tiempo, ¿sí? Y siempre darles mucho espacio antes de usar estas estrategias que necesitan proximidad. Siguiente, por favor. Ok, llegué a la última parte de mi charla. A ver cómo voy con tiempo. Son las 3. ¿Estoy bien? Bien. Gracias. Ok. Tengo 3 puntos para cubrir acá, pero no se preocupen si me ven enfocándome mucho. No se desesperen si me ven hablando mucho sobre el primero, porque los otros 2 son re rápidos. Así que vamos a hablar ahora de la educación inclusiva, que es el enfoque de este congreso. Toca hacer el vínculo. Siguiente, por favor. Estuve acá ayer por un poco y escuché había un panel, estaba liderado por el profesor Nacho Calderón y se habló mucho. Cada uno de los que presentaban hablaron mucho de la inclusión, la educación inclusiva. Y Nacho y otros también dijeron que todavía nos falta mucho para poder solucionar este tema de qué es la inclusión, qué significa, qué quiere decir la inclusión educativa.
sigue siendo, yo digo que es un término que sigue siendo problemático y mal definido. Puede entenderse y operacionalizarse de manera distinta en distintas partes del mundo. Y les pongo aquí algo de Booth and Ainscough, que dicen que cada uno tiene su propio entendimiento de una idea compleja como la inclusión. Y si eso les parece muy básico, yo enseño eso a mis estudiantes de la maestría. Tiene que ser como la segunda lectura que les doy, la definición, nuestro entendimiento, cómo se define la inclusión. Pero no crean que eso es fácil. Yo les digo hasta a mis estudiantes del doctorado que ustedes no vayan a intentar resolver eso, este problema, este lío de qué quiere decir educación inclusiva. Pero vamos a ver cómo nos va hoy. Siguiente, por favor. Eso lo pueden hacer después. Yo quería ver cómo ustedes lo entienden, porque sé muy bien que el término cambia de significado de un sitio a otro, de un país a otro, a veces de una escuela a otra. Y me gustaría mucho saber cómo lo perciben ustedes. ¿Pueden tener eso, hacer eso después para no perder tiempo? Si quieren. Y vamos a seguir. Después yo voy a saber cómo lo perciben ustedes, si me dan unas respuestas después. Si quieren hacerlo ahora, pueden hacerlo. ¿Sí? El Menti va paralelo a la presentación, siempre está vivo, entonces lo pueden hacer ahora y después. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Esta soy yo, es mi camino, mi viaje en este campo de la educación inclusiva. He mirado, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sample o participantes en un estudio, ¿sí? El primer estudio fue con participantes de todos los continentes del mundo. Todos los continentes estaban representados en este grupo de participantes, que eran mis estudiantes, otrora, no ahora. El segundo es un estudio que un estudiante mío y yo hicimos sobre cómo se entiende inclusión en Bután, que está en South Asia, sí. Y aquí tengo el estudio que hice en Colombia sobre cómo se entiende educación inclusiva en este contexto, en esta parte del mundo. Y el último que les traje aquí para mostrarles es mi libro, que se enfoca en el sur global, incluyendo Belice, Malaysia, the Philippines, las Filipinas y ¿cuál fue el último? Bután otra vez, ¿sí? Entonces, este fue mi viaje, fue como yo estoy desarrollando mi propio entendimiento sobre este tema. Siguiente, por favor. Ahora les voy a contar cuál es, claro. A eso vine. Ok. Al final de todas mis búsquedas, me quedé muy contenta con este texto que encontré. Dice Melanchthon, que es súper famoso, imagino que todos conocen a Melanchthon, que es uno de los líderes del movimiento de la educación inclusiva en el norte. Y dice, los proveedores, quiere decir los que entrenan a gente, los que capacitan a profesores sobre la educación inclusiva, ellos no deberían proponer recetas que puedan aplicarse universalmente, sino más bien sugerir ingredientes que podrían merecer una consideración en ciertos contextos, que podrían funcionar. Entonces yo
Hoy espero que me crean que no vine para darles ninguna receta, vine para darles ingredientes. Así lo percibo yo. Siguiente, por favor. No se ve muy bien, gracias. Este es un visual, una descripción visual que hice sobre cómo se ha percibido históricamente lo que hoy llamamos educación inclusiva o, más correcto, hoy estamos hablando de acceso equitable a educación de calidad. Y me dio muchísima alegría ayer que escuché esta palabra, calidad. Primeramente, tenemos la educación especial, que es la primera vez que el mundo se da cuenta que niños con discapacidades tienen derecho a la educación y son educables, porque muchos años atrás eso no era la percepción de la sociedad, desafortunadamente. Luego empezamos hablando de la integración, que es lo de poner a niños, situar a niños con discapacidades en colegios regulares, como dirían ustedes. Después nos damos cuenta que eso no es suficiente, no podemos solo poner a niños a colegios regulares y esperar un milagro. Tenemos que hablar de algo distinto, que es la inclusión, educación inclusiva, que implica que tiene que cambiar el sistema. Otra cosa que escuché ayer que me encantó. Siguiente, por favor. Ok, vine aquí con unas provocaciones. Quería preguntarles, ¿ustedes creen que es inclusión un lugar? Gracias. Muchos están diciendo, no, gracias. Para aclarar eso, estamos hablando de segregación cuando los niños están separados, pero cuando están juntos y solo nos referimos al sitio donde están, eso es integración, no es inclusión, ¿cierto? Gracias. Siguiente, no voy a cubrir eso, pero lo pueden tener para después. Aquí, ¿qué es la inclusión entonces? Se trata de que las escuelas ordinarias o regulares puedan apoyar a las necesidades de algunos, o se trata de adoptar estrategias especiales y sistemas de apoyo para todos. ¿Para algunos o para todos? Todos, gracias. Última pregunta. No, hay otra que no se ve por los subtítulos. ¿Es la inclusión un lugar o es un sentimiento? Otra cosa de la que se habló ayer, yo vine solo para repetir lo que escuché ayer. Último, ¿y qué no es la inclusión? Por ejemplo, en Colombia, cuando hablé con docentes, también profesores en la universidad que capacitan a docentes, se me habló de los niños de la inclusión, así se llamaban. ¿Saben cuáles eran ellos? Eran los niños con discapacidad que recibían apoyo para estar incluidos y resultaron los niños de la inclusión. En el colegio de mis niños, otrora, no ahora, se hablaba de la semana de la inclusión. La semana, es una semana. ¿Es eso la inclusión? ¿Una semana? ¿Es una casilla que podemos chequear? No creo. Siguiente, por favor. Paciencia, estoy terminando. Aquí les traje dos entendimientos que son polarizados, diríamos que son los dos extremos, ¿sí? Hay gente que piensa que deberíamos enfocarnos con la inclusión a algunos niños y siguen hablando de discapacidad,
es una percepción muy estrecha diríamos, ¿sí? Y es bastante común. Yo la he visto mucho en el sur, pero también en el norte, como el Reino Unido, donde yo estoy, ¿sí? La otra interpretación es que la inclusión concierne a todos los niños. Y se trata de eliminar las barreras y responder, se me cayó un R, a la diversidad. ¿Ok? Siguiente. Esta es algo que yo escribí en el libro, el libro que les mostré en el primer capítulo. Tengo la introducción donde hablo sobre la educación inclusiva. Y ahí dije que se refiere a la participación de todos los niños, claro que especialmente los que son más a riesgo de estar excluidos, los más vulnerables, todos, pero también enfocándonos en los que son más probables de estar excluidos. Incluye a los niños con discapacidades que tradicionalmente históricamente han sido el enfoque de la educación especial. Ahí está el vínculo entre educación especial, educación inclusiva y la colaboración que tiene que haber entre estos dos campos o terrenos. Siguiente, por favor. También pueden hacer eso más tarde. Quería saber en su contexto local cuáles creen que son las barreras más grandes. No sé muy bien de cuál parte del país vienen o si hay gente de otros países, pero en cuanto a sus... me interesa su realidad local. ¿Cuál es la barrera que ustedes ven en su contexto local? Siguiente, por favor. Qué pena que no podemos compartir el Menti. ¿Quieren gritar algunas barreras? Sí. Actitudinal. Gracias. ¿Otro? Cultural. Ok. ¿Otro? ¿Cómo? Comunicación, gracias. Eso es grandísimo, una barrera grandísima. ¿Otro? Económica, claro, fondos, recursos. Y en muchos sitios del sur que yo he visitado y he visto, la pobreza es una realidad. Y el gobierno tal vez ausente, diríamos. Tanto que uno no espera nada del gobierno, porque así es la realidad. ¿Hay otro? ¿Qué tal los docentes? ¿Están bien entrenados? ¿Saben todo? Capacitación, gracias. Esos son unos temas comunes que salen de toda la investigación, de la literatura sobre el tema, pero pueden variar de un sitio a otro. Yo he visto muchas barreras que son específicas a ciertas regiones, ciertos, ¿cómo decirlo?, países y sitios geográficos. Por ejemplo, en Colombia o en Indonesia hay ciertas localidades que están súper remotas. Hasta cosas como acceso al internet son una dificultad. Entonces, acceder a cosas como servicios, educación, salud, se vuelve muy complicado solo por lo inaccesible que son estas regiones. Siguiente, por favor. No me vaya al siguiente. Aquí. La primera frase viene de un estudio que hizo Goodall, preguntó a niños con autismo, jóvenes con autismo, ¿qué es la inclusión para ellos?
Y esos son los niños que dicen eso, no soy yo, no es Goodall. Dijeron que no es un lugar, es un sentimiento. Inclusion is a feeling, not a place. A feeling of, un sentimiento de pertenencia, claro. Aquí soy yo con mi último libro, que me gusta abrir mis libros con un capítulo sobre la educación inclusiva, también para dar contexto al lector, porque siempre este es mi tema. Y voy, como dice, añadiendo cosas más recientes cada vez. Aquí me sentía muy, ¿cómo es la palabra? Corajuda, ¿no? Muy corajuda, criticando a la... Vamos a ver qué escribí, pero creo que debería escribirse. Ok, se podría señalar correctamente que el movimiento internacional a favor de la educación inclusiva tiende a centrarse demasiado, aquí fue corajuda e inútilmente, en el lugar donde los niños están educados, en lugar de preocuparse por la calidad de la educación, la calidad, eso es que a mí me importa. Educación de calidad puede haber en cualquier sitio, que el padre o el niño se sienten, donde se sienten felices, donde se sienten este sentimiento de pertenencia. Siguiente, por favor. Ok, estos son mis puntos claves sobre la inclusión. Espero que los haya explicado suficientemente. Primero, como dije, no es una casilla, no es un producto, no hay fin, es un proceso, la inclusión, proceso continuo. Es un sentimiento, no es un lugar. Toma mucho tiempo, claro, porque nunca se acaba. Y concierne a todos los niños, no solo a los que tienen discapacidades. Pero en la práctica suele ser así, en muchos sitios, incluyendo el sur, de lo que yo he visto en mi trabajo. No se trata de dónde se ubican los niños, dónde están, sino de cambiar el sistema escolar. Pero en la práctica todavía vemos eso, mera inclusión situada. Es correcto eso en cuanto al lugar. Sí. Y muy importante, se trata de cambiar la escuela, el sistema, y no a niños individuales. No se trata de corregir a ningún ser humano. Siguiente, por favor. Sí, aquí les iba a preguntar cuál es su entendimiento, qué metas tendría que tener la inclusión en su lugar o en su contexto, porque sé que distintos contextos tienen otras prioridades, tienen otras necesidades, entonces por eso traje estas preguntas y sus soluciones. ¿Cuáles serían las soluciones que ustedes creen que se necesitan en su contexto local? Siguiente, por favor. Momento. Sí, voy bien, ok. Muy rápido, me gusta la teoría de los sistemas bioecológicos. Lo siento si eso es un poco teórico o no les interesa tanto. Voy a ser muy rápida acá. Esta teoría va muy bien con todo lo que he estado hablando sobre qué es la educación inclusiva. Porque esta teoría ve la interacción entre los característicos del individuo y los característicos de los sistemas o los ambientes alrededor de la persona. Esta interacción es lo que afecta el desarrollo humano. Entonces ustedes se dan cuenta de qué tan distinto va a ser el caso de cada niño, niña,
porque todos somos igualmente diferentes. Gracias. Y también es muy importante decir que está en línea con la clasificación internacional de funcionamiento, un modelo que se llama no puedo decir eso, biopsicosocial, sí, pero esa es la misma idea, que es la interacción entre lo que yo traigo como individuo, interacción entre eso y cada entorno en el que me puedo encontrar. Entonces, no es solo el enfoque sobre el individuo, no es solo el enfoque sobre el entorno, es la interacción de estos dos que impulsa el desarrollo. Siguiente, por favor. Ay, sí, eso me encanta. Ya voy a acabar, lo prometo. Quería terminar con un poco de academic activism. ¿Cómo se llama? Activismo académico. Porque para mí, en estas alturas de la vida, no es suficiente quejarse y venir acá y decirles, ay, que no tenemos capacitación, que no, eso no es suficiente, tenemos que hacer algo. Entonces, le presento mi última obra. Llevo 2 años trabajando sobre eso y me da muchísima alegría poder anunciar que a partir de 2024, hemos en la maestría la que yo estoy dirigiendo en UCL, maestría de educación especial inclusiva, acabamos de añadir un nuevo curso, un módulo sobre trabajando o apoyando necesidades físicas y sensoriales, porque eso nos faltaba. Y estas son las metas. Queremos contribuir, tener una contribución concreta al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el ODS 4, contribuir a la implementación de la convención, pero enfocándonos en estos niños un poco olvidados, comparados con otras discapacidades que yo creo son un poco más, están un poco más investigadas, como el autismo, por ejemplo. Estos niños olvidados con sensoriales y físicas, necesidades sensoriales y físicas. Y usar nuestros últimos, las evidencias del trabajo que está pasando en UCL y en otras partes del mundo para ayudar y apoyar a nuestros estudiantes maravillosos, como ¿dónde está? ¿Qué se me hizo Laura? ¿Dónde está Laura? Como la maravillosa Laura, alumna de esta maestría, que vienen de todas partes del mundo, no son solo profesores, tenemos varios profesionales, tenemos padres de niños, tenemos gente que está a cargo, formuladores de políticas, y así vamos cambiando las cosas poco a poco. Ahí están los vínculos para que ustedes puedan leer más sobre este nuevo módulo. Siguiente y último. Okay. Cuando me encontré por Zoom, creo, con Laura, Silvia, Fabio y Sonia, no me acuerdo ni siquiera cuándo, tal vez el año pasado, porque llevamos mucho tiempo preparando eso, como ustedes se imaginan. Yo les expliqué cuál es en qué soy experta, que es la sordoceguera, necesidades sensoriales, aprendiendo con los sentidos, y salió esta idea. Me pidieron que viniera acá a hablar sobre aprender con o a través de los sentidos. Sí, se decidió eso y muy bien,
pero me gustaría al final de esta charla que quede algo bien claro. Yo no vine acá para hablar de niños con discapacidades o con dificultades. Yo vine a hablar de todos los niños y niñas, porque todos necesitan acceso e independencia, todos tienen necesidades sensoriales y todos aprendemos con los sentidos, todos los humanos. Los espacios, las estrategias, los materiales que ayudan, que son sensorialmente amigables, ayudan a todos. La accesibilidad ayuda a todos, no solo a los que tienen discapacidad. Los dos siguientes son dos puntos que no hablé mucho de ellos, pero prometo que mañana en mi taller vivencial sí vamos a hablar de lo que se llama integración sensorial. Pero es importante que yo diga eso porque hablé del tacto, de la visión, del oído. Es importante hacer claro, ¿sí? Que nuestros sentidos no funcionan de forma aislada. Entonces toca enfocarse en todos los sentidos. Hasta cuando trabajo con un niño ciego que puede tal vez percibir la luz, yo tengo que usar lo que llamamos la visión funcional y no solo concentrarme en los otros, en el oído, por ejemplo. Hay que trabajar con todos los sentidos. Implicaciones. Ya hablé de eso, vamos a necesitar más tiempo, repeticiones, dependiendo de cada niño o niña, andamiaje y un ritmo apropiado. Y el docente o la persona en cualquier contexto que quiere trabajar de una manera que es inclusiva en cuanto a los sentidos, sensory inclusive, tiene que tener estas calidades: paciencia, creatividad, flexibilidad y una mente abierta, porque como les dije antes, no hay recetas, y el mejor método es trial and error, prueba y error. Y eso fue yo. Por favor, muestren las referencias que les puse al final. Siguiente, por favor, sí. No están ahí todas las referencias porque no alcancé, pero cualquier cosa, por favor, me mandan un correo y yo les mando lo que necesitan. Siguiente. Y les traje un regalo. Eso también es de mi último libro, que se enfoca en sordoceguera. Pero esas son unas organizaciones con recursos muy útiles, basados en el Reino Unido, pero claro que todo se podría acceder de cualquier parte del mundo, enfocándonos en sordoceguera, pero también en necesidades sensoriales. Y el último son unos unos que existen más internacionalmente. Esa fue yo. Espero que les haya gustado mi charla. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y la participación. Gracias. Muchas gracias, Leda, por introducirnos en este tema tan sensible e importante. Queremos hacerte una entrega del recordatorio del ION 2024 como agradecimiento. Aplauso yo.